Bovinos, las vacas candidatas a FIV o fecundación in vitro. La técnica reproductiva de FIV o la fecundación in vitro se usa principalmente en vacas que por diferentes causas no pueden dejar descendencia a través de las técnicas reproductivas convencionales. La FIV o fertilización in vitro es una técnica de reproducción asistida que permite al productor ganadero poder desarrollar un embrión a partir de la unión de un óvulo con un espermatozoide en medios especiales de laboratorio que imitan las condiciones fisiológicas de la fecundación. La FIV se usa principalmente en vacas que por distintas razones no pueden dejar descendencia a través de las técnicas reproductivas convencionales. Pero ¿cuáles son las vacas candidatas para una FIV o la fecundación in vitro? Vacas refractarias a tratamientos subestimulatorios. Vacas que no dan embriones transferibles. Vacas con alteraciones anatómicas que impiden una correcta fecundación o anidación del embrión. Vacas terminales. Vacas o novillas en el primer tercio de gestación. Vacas en estado de puerperio, que es el periodo de tiempo que dura la recuperación completa del aparato reproductor después del parto, que suele durar entre 5 y 6 semanas. Es importante tener en cuenta además que la técnica de FIV o la fecundación in vitro permite mejorar la utilización del semen debido a que mínimas dosis del mismo pueden fertilizar varios ovocitos. Metodología para realizar una FIV o la fecundación in vitro. Tratamiento de superestimulación hormonal. Las vacas son superestimuladas hormonalmente, tratamiento que permite el crecimiento de varios folículos que contienen a los ovocitos. Punción ovárica transvaginal. Los folículos se localizan y se punzan con la guía de un ecógrafo transvaginal que contiene una aguja acoplada a una bomba de vacío, la cual permite aspirar el líquido folicular y el ovocito. Búsqueda de ovocitos. El líquido aspirado se vierte en una placa de Petri y se procede a la búsqueda de los ovocitos bajo una lupa. Maduración ovocitaria. Los ovocitos recuperados se ponen a madurar en un medio especial durante 22 horas en una estufa de cultivo que tiene 5% CO2 en aire y 38 grados centígrados de temperatura. Fertilización in vitro. Para llevar a cabo la fertilización in vitro propiamente dicha, el semen debe atravesar un proceso de selección y capacitación que le permite fecundar al ovocito de manera exitosa. Las etapas de la FIV o la fecundación in vitro consisten en descongelación de la pajuela del toro asignado. Siembra de los espermatozoides en la columna de un gradiente de Percol, medio que permite separar los espermatozoides vivos de los que no lo están. Medición del volumen en el que se encuentran los espermatozoides. Cálculo de la concentración espermática. Dilución del semen a una concentración de fertilización de 1.5 millones de espermatozoides por mililitro. Una vez que la concentración de fertilización es la adecuada, se procede a la fertilización in vitro propiamente dicha, que implica reunir los espermatozoides y los ovocitos en una gota de un medio específico y llevarlos a una estufa de cultivo que contiene 5% CO2 en aire a 38 grados centígrados durante un lapso de 18 a 20 horas. Cultivo in vitro. Pasadas las 18 a 20 horas necesarias para que el espermatozoide fecunde al ovocito, se procede a denudar los ovocitos, que consiste en desprender del mismo a las células de la granulosa, las cuales lo rodean como si fuera una corona. De esta forma, el ovocito fecundado, en el medio específico, se lleva a una estufa cuya característica principal es el bajo porcentaje de oxígeno en su ambiente. Se inicia así la etapa que se denomina cultivo, en la cual durante 6 a 7 días se llevará a cabo la división celular hasta llegar al estadio de mórula o blastocito, evolución que denominamos desarrollo embrionario. Transferencia embrionaria. Los embriones obtenidos in vitro son transferidos a hembras receptoras que fueron hormonalmente sincronizadas para la recepción del embrión. Ecografía diagnóstica. A las 3 semanas de la transferencia embrionaria se realiza la primera ecografía para constatar preñez. La misma se reconfirma a los 60 días de gestación.